Hola, muy buenas tardes. El día de hoy estamos aquí en su podcast favorito, ¿no? Los Divulgadores. El día de hoy estamos con... Mayela Lalí. Y yo, su servidor Cristian Valencia. Y bueno, vamos a tratar un tema. Un tema que es bastante complejo, porque al fin y al cabo es complejo, ¿no? Tiene su cierto nivel de dificultad. Que bueno, serían los niveles de organización de la biología. Ujú. Entonces, estos niveles pues van en una escala ascendente, van de lo menos hasta lo más, ¿verdad? Pero pues vamos a empezar con lo más sencillo, ¿no? Lo más pequeño, lo más reducido, que vendrían siendo los átomos. ¿Qué son para ti los átomos? Los átomos son una partícula muy pequeña que constituyen a la materia y creo que su estructura es indispensable para... eh, Para el desarrollo como de la vida, ¿no? Pues en sí de todo, ¿no? Porque los átomos pues, constituyen todo, al fin y al cabo. Los átomos pues, vienen siendo también como elementos, ¿no? Un átomo así muy chiquito, no sé, de oxígeno, un átomo de nitrógeno, helio, ese tipo de cosas. No, helio no es un átomo, pero bueno. De aquí pasamos a las moléculas. Las moléculas pues vienen siendo ya lo que sigue de los átomos, algo un poquito más complejo, es lo que armas con esos átomos. Por ejemplo, están el las... nivel de organización del agua, que se constituye por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Por ejemplo, pues ese sería como una molécula, un compuesto, para que me entiendas, también la glucosa, las proteínas. Estos al fin y al cabo están compuestos pues, por moléculas, desde carbono, hidrógeno, ese tipo de cosas. Y bueno, se sabe que pues estos también tienen energía, sí, poseen de energía, pero no poseen de vida, no poseen de una conciencia. Y es que al fin y al cabo esta es la parte complicada, esto es lo difícil de entender, ¿no? Porque de las moléculas nos saltamos a las células, así. De esta transición entre las moléculas y las células ya tenemos algo vivo, pues, con energía, pero es algo vivo, que al fin y al cabo tiene una especie de conciencia, porque la célula es inteligente, la célula sabe qué hacer, la célula sabe cómo regularse dentro de ella misma, ¿no? Porque la célula está compuesta de moléculas, no sé si la célula tiene proteínas de más, si la célula tiene alguna medida de más, la célula se Entonces, puede ver afectada. caballero Valencia, ¿usted dónde considera que empieza la vida? La vida, la vida donde ya hay vida es la célula. Pero antes de la célula, es que es complicado saberlo. Realmente nadie sabe, este es el punto que pues, es como complejo. En la transición de las moléculas a las células, ¿sabe qué pasa? No, sí, o sea, ni idea de qué pasa, ¿no? Entonces, la transición entre las moléculas y las células. Pero mientras pasa ese proceso, hay vida, ¿no? Actualmente se sabe que pues, solo se puede sacar vida de otra vida, ¿no? O sea, es como un organismo. Por ejemplo, pues, tu mamá te puede tener, pero tu mamá porque ya tiene células dentro de ella misma. Solo se tiene que reproducir, ¿me entiendes? Pero ¿de dónde se originó todo eso? ¿No? ¿Cuál fue la primera célula? Eso es lo complejo. Que sí, nosotros estamos hechos de cosas que no están vivas, pero nosotros estamos vivos. Eso es lo complejo, ¿de dónde sale esa conciencia? ¿De dónde sale esa inteligencia? Porque al fin y al cabo el cuerpo es inteligente y la célula está programada. La célula es como una especie de robot. Es un robot así muy inteligente, ¿no? ¿Tú cómo la describirías? La célula. Sí. Es complicado. Es como un rompecabezas. Vaya. Voy a plantear esta analogía. Es como un rompecabezas perfecto que se sabe desarmar y se sabe armar a sí mismo otra vez, ¿verdad? Porque es otra cosa que no se sabe, es compleja. La célula es inteligente y la célula sabe dónde va, ¿no? Dónde ponerse. Esta mano está compuesta de células, ¿me entiendes? Al fin y al cabo esta mano, no sé, aquí hay una célula, aquí otra, así muchísimas, demasiadas células que conforman una sola cosa, ¿no? Que esta cosa sería La célula. un tejido. Este tejido es, pues bueno, ya es algo un poquito más complejo. Eso es lo que llega a la célula, ¿no? Porque pues, lo que te decía, la célula ya es inteligente de por sí. Y la célula sabe dónde acomodarse. Y cuando se va acomodando, forma un tejido.
¿Mm? ¿Tú conoces alguna especie de tejido? El tejido nervioso. Sí, sí, podrían ser como los tejidos de la piel o del músculo o, o sí, o sea, al fin y al cabo pues, termina siendo como cualquier especie de membrana que tenga el cuerpo, ¿no? Porque pues, los tejidos son lo que forman la célula, ¿no? Es como lo que arma ese rompecabezas, ¿no? Y bueno, de los tejidos al fin y al cabo conforman pues, los órganos y sistemas, son lo que conforman a un individuo, ¿no? Estos tejidos se, se conjuntan, se forman. Es lo que te mencionaba, ¿no? Es como una especie de rompecabezas y cuando estos tejidos se juntan forman un órgano, no sé, puede ser un pulmón, ¿qué otra cosa? Un riñón. Un riñón, un, El corazón, el corazón, cerebro. el cerebro, inclusive esa es otra parte complicada del cerebro. La célula, pues, al fin y al cabo es la que se arma, de ahí siguen los tejidos, pero cada tejido es diferente entre sí, ¿sabes? O sea, la célula sabe qué mandar a cada parte del cuerpo, porque no es lo mismo un órgano a no sé, un diente, ¿me entiendes? Claro, eso son cosas totalmente diferentes que están hechas por células, sí, pero tienen propiedades distintas, ¿no? A lo mejor mi diente tiene más calcio que otra cosa y la sangre va a tener más agua que otra cosa, ¿entiendes? ¿Cómo sabe la célula cómo hacer esto? ¿No? Eso es lo que es realmente complicado, ¿no? ¿De dónde sacamos esto? O sea digo, porque... Y de ahí se derivan otras muchas teorías, ¿no? Sí. De ahí nos vamos a los órganos, el sistema, bueno, o sea, los órganos, ya cuando los juntas, forman un sistema. ¿Y qué hace el sistema? ¿Qué forma el sistema? El individuo. Sí, forma un individuo, una persona, que pues bueno, ya todo su cuerpo funciona como una máquina, ¿no? Sabemos que, no sé, ¿cómo es el proceso digestivo, por ejemplo? Es como comer. Comes, vas digiriendo la comida, la digieres y pues la tienes que sacar por algún lado, ¿me entiendes? Ujú. O por ejemplo también cuando tomas agua, ¿no? Esa agua que tú vas tomando, pues sí, la La mayoría. desechas. Ajá, la desechas, pero tu cuerpo absorbe cierta parte, solo lo que necesita, ¿no? Porque pues esa agua luego la saca en forma de orina, pero no la saca como tal. O sea, no sale el agua, ¿sabes? Porque ya pasó por todos los órganos. Sale una especie de desecho, ¿no? Las toxinas, pues sí, cosas que no sirven. Pues el cuerpo dice, no, pues ¿por dónde las puedo expulsar? Pues por la orina, ¿no? Termina siendo como un proceso de purificación. Entonces, bueno, pues en este traslado, vamos a regresarnos un poquito, en este traslado entre moléculas y células, es donde hay muchas teorías, ¿no? ¿Tú conoces alguna de ellas? La verdad es que desconozco, pero sí podrías orientarme. Es como, mm, ¿cómo te diré? La conciencia de dónde sale esta célula. De ahí es de donde la gente dice, bueno, la gente que entiende esto, dice, pues venimos de alguien. O sea, porque al fin y al cabo somos muy complejos, somos muy completos. Esta cosa tan chiquita ya tiene conciencia, ya viene con conciencia, ya sabe qué hacer. Y está compuesta así, pues, de una forma pues, que desconocemos, ¿no? Porque al fin y al cabo pues, termina siendo como un rompecabezas, tienen la capacidad para adherirse a otras células y formar un organismo. Ujú. Entonces, no sé, ¿tú qué piensas con respecto a nuestro creador, la persona que nos haya diseñado? Bueno, no sé si haya sido una persona, ¿no? Tan siquiera. Esto es a lo que llamaríamos probablemente un dios. Yo no pienso que hayamos venido directamente de alguien. Siento que a lo mejor puede haber existido algún factor que haya formado poco a poco una célula, pero no sostengo firmemente que no creo que exista una fuerza más allá. Una fuerza más allá. Por ejemplo, Mm, como un dios. Exactamente. Ujú. Sí, yo tampoco creo que exista algo como un dios. Bueno, así como nos lo pinta la religión, ¿no? Tú tienes alguna religión, ¿no? Como...
No, no creo en una religión, pero ahorita la sigo por lo que me dictan mis padres. Ujú. Sí, 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 pues al fin y al cabo es perfectamente entendible. Pero este tipo de cosas, al fin y al cabo, son las que terminan haciendo que una persona se empiece a cuestionarse, ¿no? Sabe ¿Usted más qué opina, señor Valencia, sobre esto? sobre esto. Mira, hay un científico muy famoso que se llama, en paz descanse, Albert Einstein. Albert Einstein decía que sí existía algo, que ese algo iba más allá de nosotros, mucho más allá. Digo, porque no solo esto está hecho a la perfección, ¿no? Y tiene energías que no conocemos, ¿no? O sea, para empezar, ¿qué es la energía que le da la vida a la célula? ¿Qué es la vida para empezar? Digo, porque si tú juntas átomos y moléculas, y justo los mismos átomos, las mismas moléculas que conforman una célula, no se hace una célula. Entonces este ser del más allá, bueno, no sé si del más allá, pero este ser pues, omniconsciente, ¿no? Omniconsciente pues de que lo sabe todo, yo creo que sí lo sabe todo, ¿no? Para poder llegar a hacer cosas así, o sea, tiene que ser increíble el conocimiento que debe de tener, ¿no? Albert Einstein creía que había alguien así, o algo así, puede que no sea una persona, puede que sea un ente, alguna especie de espíritu, quién sabe, que moldeó las cosas, diseñó las cosas. ¿Con qué objetivo? No lo sé. A lo mejor se sale de nuestro conocimiento. Para ti, ¿qué es la vida? Para mí, ¿qué es la vida? La vida misma. Es algo complejo, la verdad es que no tengo una definición como tal. Uh-huh. Mm, Al fin y al cabo es complicado, y es que pues, nadie lo sabe. Al fin termina siendo un poco más por la parte de la filosofía. ¿Por qué? Pues porque algo objetivo como tal, un estudio que nos diga la vida es esto. Pues no, no lo tenemos. Sabemos que nuestra conciencia, nuestros pensamientos son energía. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque así se manifiesta. Cuando tú tienes una emoción, algo muy fuerte, ¿no? O alguna sensación, no sé, que toca en tu piel, tus neuronas pues se mueven, ¿no? Y ese traslado de información lo hacen con energía. Pues una de estas células manda un impulso a otra célula, a otra neurona, y esta neurona dice, estás sintiendo algo en el brazo, ¿no? Si yo ahora mismo, no sé, doy un aplauso y tus oídos escuchan algo, al fin y al cabo va a ser esto, va a ser una interpretación del cerebro, ¿no? Claro, pues mediante otro órgano. Y eso, o sea, eso ¿cómo se logra? O sea, ¿cómo sabe el cerebro cómo interpretar esas ondas? Porque son ondas que se transmiten por medio del aire. Si yo hago esto, tu cerebro acaba de hacer un proceso impresionante, ¿sabes? O sea, sí, tu cerebro acaba de hacer algo magnífico, ¿me entiendes? Que es interpretar el sonido por medio de los oídos. Y los oídos al mismo tiempo están captando muchísimas otras cosas. Y todo eso está compuesto por una célula. ¿De dónde sale esa inteligencia? ¿De dónde sale todo eso? ¿A ti no te clava la curiosidad? un poco, sí. Volvemos a lo mismo. La célula creo que tiene una estructura bastante compleja que a pesar de, aunque lo han tratado de investigar, aún no se ha podido dar respuesta a ello. Y es que esto también termina siendo un tema que ayuda mucho, no solo por simple curiosidad, ¿sabes? No solo por decir, ay, no, sí, esto funciona así, de aquí salió, ¿no? Porque, pues si fuese así, pues no tendría mucho sentido que lo intentaran investigar, lo intentaran obtener, ¿no? Al fin y al cabo, si la humanidad supiese hacer vida a su gusto, sería algo terrorífico, ¿no? Digo, ¿tú qué pensarías de una persona que te dice que puede hacer un humano así? Está loca, digo. Sí, o sea, sería algo, pues, wow, ¿no? Digo, eso también porque no es normal, no es natural, al fin y al cabo. Y es eso, ¿no? O sea, se le tiene que sacar una utilidad a esto. Los niveles de organización biológica sirven para eso, para compilar información, ¿no? Es lo que te decía. Si un átomo, bueno, desde lo más bajo hasta lo más alto, si un átomo está mal, hay más de un átomo, hay más hidrógeno del que debería, más hidrógeno y oxígeno del que debería, pues en la molécula va a haber más agua, va a haber mucho más agua de la que se necesita. Ajá.
Entonces, también la célula se va a ver afectada por esto. Y cuando la célula se ve afectada, modifica el tejido, ¿verdad? Y del tejido se pasa a los órganos. Y de los órganos al sistema. Y el sistema, el individuo lo va a sentir, ¿no? Efectivamente. Ajá. Y es que, pues, no sé, ¿tú qué aplicación le podrías ver a esto? O sea, ¿dónde lo usarías? Mm, es, podría usarlo para la explicación, por ejemplo, de enfermedades como el cáncer, otras cosas, para ver desde dónde, a partir de qué punto es donde empieza el problema, qué es lo que está pasando dentro de... Ujú. Sí, 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 claro. Y es que al fin y al cabo, esta compilación de información termina siendo muy importante para esos procesos, ¿no? Porque, no sé, ¿tú has tenido algún familiar con algún tipo de enfermedad? Sí, tuve ¿O tú misma? una persona que tenía cáncer Ujú. de estómago Estómago. y todo partía a partir de una falla dentro de... Nos explicaron más o menos lo que había sucedido, pero la verdad es que no recuerdo muy bien. Ujú. Sí, es que por ejemplo, eso es a lo que vamos, ¿no? Lo que pasa en el cáncer es una malmutación de la célula, ¿verdad? Entonces, este esquema nos ayuda perfectamente para poder entender, asimilar un poquito más cómo fue que pasó eso, ¿no? Y es que la malmutación de la célula hizo que, pues, un tejido saliera mal, ¿no? Entonces, cuando ese tejido salió mal, se vio modificado todo, ¿sabes? Y salió una bolita de carne. Que pues al fin y al cabo esa bolita de carne pues, era un tejido, ¿no? Solo que era un tejido diferente. Y bueno, dices que estaba en el estómago, ¿no? Al fin y al cabo, pues eso afecta a los órganos, el sistema y el individuo el individuo lo termina sintiendo, ¿sabes? Es sumamente complicado. Pero bueno, ¿tú qué concluirías sobre este tema? En que los niveles de organización biológica son de mucha importancia, comprenderlos. También me resulta muy interesante cómo funciona cada nivel. Cada escalón, ¿no? Exacto. Uh-huh. No sé, ¿qué me podría resumir usted? Que pues, al fin y al cabo termina siendo muy importante, interesante e importante para, pues sí, entender cómo funcionamos y cómo podemos solventar algunos problemas, ¿no? Ahora sabemos que, por ejemplo, en el cáncer, si esta célula malmuta, ¿no? Y hace un tejido pues, que no va, este tejido se tiene que retirar, ¿no? Y esto lo sabemos gracias a esquemas como estos y, bueno, a investigación, experimentación, muchas cosas que se han hecho, ¿verdad? Pero al fin y al cabo todo parte de aquí. Y es que Albert Einstein lo decía, todo lo que sabemos es que no sabemos nada. Digo, porque sabemos cómo funciona esto. Sí, pero no sabemos cómo lo hace. Ni siquiera sabemos de dónde sale, ni siquiera sabemos por qué estamos vivos. ¿Por qué estás pensando ahora mismo? Nadie lo sabe. Y es que eso es lo increíble. Y bueno, es información muy importante, es información que nos sirve y es información que es importante saber. ¿Algo más con lo que quieras concluir? ¿Ya? Estoy... ¿Ah? Sí, pues yo creo que está bien por ahí. Entonces, pues mucho gusto. Mucho gusto. Fue una gran plática, ¿no? El día de hoy. Efectivamente. Dale. Gracias.